El 92% de las personas nunca alcanzan el sueño que dicen tener, no porque no puedan, no porque no lo deseen de verdad, sino porque cuando llega el momento de elegir entre lo seguro y lo que realmente arde en el alma, eligen lo que no les duele hoy, aunque eso les arruine el resto de su vida. Yo no quise formar parte de esa estadística. Tenía un sueño, no uno superficial ni uno prestado, uno mío, uno que me quitaba el sueño, uno que me hablaba cuando nadie más lo hacía. Y aunque lo tenía claro, tardé en admitirlo en voz alta, porque sabía lo que significaba. Dejarlo todo, la comodidad, la estabilidad, la aprobación, dejar de ser quien todos entendían, para convertirme en alguien que probablemente nadie reconocería al principio. Pero lo hice, y lo hice sin garantías. Con miedo, sí, pero con determinación. Porque si algo aprendí desde el principio es esto: los sueños no mueren por falta de talento, mueren por exceso de excusas. Y yo estaba cansado de excusarme, así que un día lo dejé todo, y empecé, desde cero, con todo en contra, pero por primera vez conmigo mismo a favor. Durante mucho tiempo, mi sueño fue un secreto, no porque no lo tuviera claro, sino porque me daba miedo admitirlo. Miedo a que no me creyeran, miedo a que se rieran, miedo a que, al decirlo en voz alta, ya no tuviera excusa para no intentarlo. Así que lo guardaba, lo visitaba por las noches, en silencio, como quien entra a escondidas en una casa abandonada. Sabía que estaba ahí, pero me decía a mí mismo que aún no era el momento. Tenía trabajo, tenía estabilidad, tenía una rutina respetable, pero por dentro me estaba apagando. Cada día me parecía una copia exacta del anterior. Cada conversación sonaba hueca, cada paso que daba me alejaba de lo que realmente quería vivir. Y lo más doloroso no era vivir así. Lo más doloroso era saber que yo lo estaba permitiendo, porque en el fondo lo sabía. Estaba eligiendo lo fácil, lo aceptado, lo que no incomodaba a nadie. Me convencía con frases como: no es el momento, cuando ahorre un poco más, cuando tenga más experiencia, cuando las cosas se alineen. Pero nunca se alinean. La vida no espera, y los sueños no resisten ser postergados eternamente. Se marchitan, se pudren por dentro, se transforman en amargura, en frustración crónica, en esa incomodidad que llevas por dentro y no sabes cómo explicar. Hasta que un día me harté. No fue una revelación, ni una crisis. Fue algo más sutil, más silencioso. Un momento exacto en el que me dije: si no lo intento ahora, voy a convertirme en alguien que nunca respeté. Ese pensamiento me atravesó como un rayo, y por primera vez ya no pude esconder el sueño, ni frente a mí, ni frente al mundo. Decidí que lo iba a intentar, no porque estuviera listo, sino porque ya no podía seguir siendo quien era. Tomar la decisión fue solo el primer paso. Después vino el precio, y no fue simbólico, fue real. Dejé el trabajo. Y con él, la seguridad. Dejé una vida que sabía recorrer con los ojos cerrados, por una ruta que no tenía mapa. Dejé el respeto de algunos, la compañía de otros y la aprobación de muchos más. Y el golpe no fue inmediato, fue progresivo. Fueron las preguntas incómodas: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y si no funciona? ¿Tanto te costaba seguir como estabas? Fueron las miradas, los silencios incómodos en cenas familiares, las bromas de quienes jamás se atrevieron a intentarlo, pero estaban listos para recordarte tu locura. Y después vino el silencio, el verdadero, ese en el que solo quedas tú, y la versión de ti mismo que aún no existe. Tu mente empieza a jugarte malas pasadas. Te dice que exageraste, que podías haber esperado un poco más, que lo soñaste demasiado grande, y que quizás te vendiste una ilusión. Ahí es donde se prueba el compromiso, no cuando anuncias que vas a seguir tu sueño, sino cuando todo lo que te rodea te grita que vuelvas a lo de antes. Y tú decides seguir adelante igual. Los sacrificios no son solo materiales, también dejas una parte de ti atrás, la parte que se acostumbró a sobrevivir, la parte que prefería no intentar antes que fallar. Y claro que duele. Duele no tener certeza. Duele ver cómo otros avanzan por caminos seguros mientras tú sigues plantando en tierra seca. Duele ver cómo la vida sigue y tú estás solo, apostando por algo que aún no da fruto. Pero también hay una semilla que empieza a crecer en lo profundo: dignidad.
Una voz interna que, a pesar del miedo, empieza a decir: ya no eres el mismo, ya no estás huyendo, ahora estás peleando por algo que es tuyo. Y eso vale cada sacrificio. Después del salto, no hubo magia, no hubo señales, no hubo aplausos ni milagros, solo pasos, lentos, torpes, silenciosos. Pero cada uno de esos pasos, aunque el mundo no los viera, me estaba reconstruyendo desde dentro. Empecé a notar pequeños cambios, cosas que antes me daban miedo, ya no lo hacían tanto. Ya no necesitaba validación inmediata, ya no buscaba que todo tuviera sentido al instante. Había elegido un camino sin garantía de éxito, pero con una certeza interior que nunca había sentido antes. Estoy haciendo lo correcto, aunque todavía no se note. Me volví más disciplinado, no por obligación, sino porque ahora cada acto tenía propósito. Ya no era trabajar por dinero, era trabajar por una visión. Ya no era resistir el día, era construir uno mejor. No te das cuenta al principio, te parece que nada cambia. Pero de pronto, una mañana, descubres que has dejado de depender de las ganas, que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas motivación. Y ahí es cuando lo entiendes. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte. Y no porque el mundo haya cambiado. Tú cambiaste. Tu mente dejó de negociarse. Tu corazón dejó de mendigar permiso. Tu energía ya no se gasta en justificar por qué no empiezas. Se concentra en construir sin ruido. Y aunque el cansancio te pese, aunque no tengas resultados visibles, aunque sigas sembrando sin saber cuándo llegará la cosecha, algo en ti ya no duda. Porque ahora caminas como alguien que ya no se pertenece al pasado. Como alguien que, a pesar de todo, sabe que ha elegido su vida con las dos manos y que no va a soltarla. Hubo un día que no se me olvida. Uno de esos días que no se marcan en el calendario, pero que dividen tu vida en dos. Me desperté temprano, no por motivación, sino por inercia. Llevaba semanas dando todo y no veía avances. No había ingresos, no había respuestas, no había señales, solo había cansancio. Y una pregunta que empezaba a aparecer demasiado seguido. ¿Y si me equivoqué? No se lo dije a nadie, porque cuando decides dejarlo todo por tu sueño, sabes que el mayor riesgo no es que no funcione. El mayor riesgo es que tú empieces a desconfiar de ti. Esa mañana me senté, en silencio, sin planes, sin dirección, y por primera vez desde que había empezado me permití imaginar lo que sería volver atrás, volver a lo conocido, volver a lo cómodo, volver a ser lo que ya sabía manejar. Y sí, por unos minutos sonó tentador, como un refugio, como un descanso, como una tregua, pero algo dentro de mí se rebeló, no con palabras, con una sensación seca, clara, firme. Si vuelves atrás ahora, vas a tener que vivir sabiendo que te vendiste, no por dinero, sino por miedo. Y eso fue suficiente. No me levanté con más energía, no me sentí mejor, pero entendí que no podía rendirme, no porque estuviera ganando, sino porque había algo en mí que ya no aceptaba vivir rendido. Ese fue el punto de quiebre. No hubo milagros después, pero hubo una fuerza nueva, una madurez interna, una claridad que solo nace cuando te mantienes firme en el momento exacto en que todo te invita a abandonar. Y desde ese día, cada vez que me vuelvo a sentir débil, recuerdo eso. No seguir no era una opción, porque había cruzado un límite que ya no podía desandar. Después de ese día, algo cambió. No afuera, sino adentro. El ruido del mundo seguía igual. Las cuentas seguían ahí, los resultados seguían tardando, pero yo ya no me tambaleaba. Empecé a entender que en este camino no se trata de llegar rápido, ni de acumular logros, se trata de resistir el proceso sin traicionarte. Empecé a sentirme diferente, más sólido, más liviano, más enfocado. Había días en los que aún dudaba, pero ya no me creía esas dudas. Había momentos de cansancio, pero no me frenaban. Y lo más importante, había aprendido a caminar sin aplaudidores. Cuando estás construyendo algo grande desde cero, no tienes público,
No tienes likes, no tienes validación, tienes propósito, y eso empieza a sentirse. Lo notas en la forma en que hablas, en cómo te tratas, en cómo ya no negocias contigo lo que antes postergabas, y entonces, sin darte cuenta, llegan los primeros frutos. No siempre son visibles. A veces es una conversación distinta, una oportunidad inesperada, un mensaje que te confirma que vas bien, un cambio sutil, pero que por dentro se siente como un premio, y te das cuenta de que los resultados sí llegan, pero no llegan cuando tú los exiges, llegan cuando tú ya estás preparado para sostenerlos, porque un sueño no se alcanza solo con deseo, se alcanza con estructura, y esa estructura la construyes tú, con cada día en que decides no rendirte, aunque tengas todas las razones para hacerlo. Y entonces entiendes algo que nadie te dice al principio. El primer gran logro no es el sueño. Eres tú convertido en alguien que ya no necesita soñar, porque está viviendo con sentido. Hubo algo que me sorprendió, y fue esto. No cambié mi entorno para sentirme mejor, pero mi entorno empezó a cambiar porque yo ya era otro. Las personas que antes me rodeaban, algunas empezaron a alejarse, no porque yo las rechazara, sino porque ya no compartíamos la misma frecuencia. Las conversaciones que antes me parecían normales, de repente me sonaban vacías. Las quejas, los chismes, las excusas, ya no tenían lugar. Y no lo forzaba. Simplemente mi enfoque ya estaba en otro lugar. Mi mente ya no buscaba distracciones. Estaba ocupada construyendo. Y algo curioso empezó a pasar. Llegaron nuevas personas, gente con hambre, gente que también había renunciado a algo, gente que no te envidia, te entiende. Porque cuando tú tomas la decisión de perseguir tu sueño, aunque estés solo al principio, el camino te va conectando con quienes están en la misma sintonía. No es magia, es coherencia. Porque cuando tú cambias tu interior, el mundo no puede seguir tratándote igual. Tu postura cambia, tu energía cambia, tus decisiones se vuelven más claras, más firmes, más tuyas. Y entonces te das cuenta, ya no vives en modo reacción. Ahora vives en modo creación. Y aunque todavía falte, aunque el sueño aún no esté del todo cumplido, empiezas a disfrutar el proceso. No como una espera, sino como un diseño diario. Porque el éxito ya no es una meta lejana, es el tipo de persona en la que te estás convirtiendo mientras eliges cada día no abandonar tu visión. Y eso, aunque nadie más lo vea, ya lo estás celebrando por dentro. Durante mucho tiempo, creí que alcanzar mi sueño significaba llegar a un punto específico, un día, un lugar, un logro. Pero con el tiempo, entendí algo que me cambió la perspectiva para siempre. El sueño no es un punto de llegada, es una forma de avanzar. Porque cuando haces las cosas por convicción, cuando cada paso que das refleja tu visión, ya estás viviendo el sueño, aunque todavía no hayas recogido todos los frutos. Es una forma distinta de medir el éxito. Ya no se trata de cuánto has conseguido, sino de cuánto estás dispuesto a mantenerte fiel a eso que dijiste que ibas a hacer. Y cuando cambias ese enfoque, la ansiedad desaparece. La comparación pierde fuerza, y la urgencia de demostrar se apaga, porque ya no estás compitiendo. Estás construyendo, ya no estás corriendo contra nadie, estás caminando con propósito. Y lo mejor de todo es que, cuando dejas de obsesionarte con el resultado, los resultados empiezan a aparecer, porque tu energía ya no está puesta en demostrar, está puesta en crear. Y la gente lo nota, porque una persona que vive en coherencia, que ya no necesita justificarse, que hace lo que dice y dice lo que siente, tiene algo magnético, no porque grite, sino porque irradia. Ese fue el mayor regalo que me dio mi camino, no el dinero, no el reconocimiento, no las oportunidades. Fue saber que cada día me levantaba para vivir la vida que yo mismo había elegido, y que, al acostarme, no tenía que arrepentirme de a quién le había entregado mi día. Con el tiempo, muchas de las cosas que antes deseaba, simplemente dejaron de tener importancia, no porque no fueran buenas, sino porque ya no eran necesarias.
La fama, la visibilidad, el reconocimiento, son atractivos al principio, cuando aún necesitas que alguien te diga que lo estás haciendo bien. Pero llega un punto, si haces las cosas con el corazón, si te mantienes firme en tu proceso, en el que ya no haces esto para demostrar nada, lo haces porque te llena, porque te representa, porque no podrías vivir de otra manera. Ese es el momento en que entiendes que estás en el camino correcto. Cuando dejas de mirar hacia los lados y empiezas a mirar hacia adentro. Cuando dejas de contar logros y empiezas a contar momentos de verdad. Cuando dejas de medir tu avance por lo que tienes y empiezas a medirlo por lo que has sanado, por lo que has sostenido, por lo que has resistido. Porque el sentido no se mide en cifras, se mide en paz, en coherencia, en esa sensación silenciosa de saber que estás haciendo lo que viniste a hacer. Y ahí está la verdadera plenitud, en esa vida simple pero llena de intención, en ese esfuerzo que nadie ve, pero que tú sabes que vale, en ese día que no fue perfecto, pero fue tuyo. Y cuando llegas ahí, ya no hace falta que nadie te motive, porque ya no estás corriendo detrás de algo, estás caminando junto a lo que más sentido tiene para ti. Hubo un momento, sin fecha concreta, en el que me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Y no me refiero al entorno ni a los resultados, me refiero a mí. Me miraba al espejo y por primera vez no necesitaba validación para sentirme en paz. Ya no me preguntaba si estaba a la altura, ya no me comparaba con el que iba más rápido, ya no trataba de justificar cada paso que daba. Ya no era el mismo, y eso, por fin, era suficiente. Me costó entenderlo. Durante años, me di mi valor por lo que tenía, por lo que lograba, por cuánta gente me decía que iba bien. Pero el verdadero giro ocurrió el día que entendí esto. Tu valor no aumenta cuando el mundo te reconoce. Tu valor se revela cuando tú te reconoces a ti mismo. Y ese reconocimiento no es vanidad, es gratitud, es respeto propio, es mirar tu camino, con todas sus caídas, sus pausas, sus batallas, y decirte: gracias por no rendirte, gracias por empezar, gracias por seguir, porque el mundo puede tardar en entender tu proceso, pero tú no puedes darte el lujo de seguir negando tu evolución. Yo ya no era el mismo, y no necesitaba más. Ya no esperaba que llegara el momento perfecto, porque había entendido que lo perfecto era estar en paz con quien me estaba convirtiendo. Y cuando llegas a ese punto, no necesitas correr, ya no te urge llegar, porque estás en el camino correcto, y eso es más valioso que cualquier destino. Cuando empecé este camino, pensé que lo hacía por mí, por mi libertad, por mi paz, por mi realización, y era cierto, en parte. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo que me atravesó profundamente. Mi sueño no era solo mío, también era de quienes me rodeaban, de quienes me escuchaban, de quienes un día me tomarían como ejemplo sin yo saberlo. Porque cuando tú te atreves a hacer algo diferente, aunque nadie lo entienda al principio, estás abriendo una brecha en la realidad, una puerta que otros verán como posibilidad, y eso cambia vidas. Tus hijos, tus amigos, tus alumnos, tu entorno, todos están viendo cómo vives. Y aunque no lo digan, aunque nunca te lo confiesen, tu manera de vivir les está diciendo: esto se puede. Así entendí que lo que estaba construyendo iba mucho más allá de mí. Estaba construyendo una referencia, un mensaje vivo, una muestra real de que sí se puede empezar de cero, caerse, levantarse, dudar y seguir adelante igual. Eso le dio un nuevo peso a cada paso. Ya no era solo un sueño personal, era una responsabilidad, una herencia emocional, un legado silencioso. Y a partir de ahí, nunca más subestimé lo que hacía. Porque aunque no tuviera millones de seguidores, aunque no diera charlas multitudinarias, yo sabía que cada día en que vivía con sentido, alguien, en algún lugar, se estaba permitiendo soñar un poco más. Hay algo que aprendí con el tiempo, un detalle sutil pero poderoso. Cuando pasan los años, cuando los trofeos empiezan a llenarse de polvo, cuando los números ya no significan lo mismo, lo que queda es cómo viviste, no tus títulos, no tus cifras, no tus momentos virales, sino la forma en que enfrentaste cada día.
la fidelidad a lo que creías, la dignidad con la que caminaste, incluso cuando nadie te miraba. Porque los sueños que valen la pena no se recuerdan solo por lo que lograste, sino por la forma en que los perseguiste, la forma en que decidiste seguir cuando estabas cansado, cuando parecía que no tenía sentido, cuando nadie te aplaudía, cuando solo tú sabías lo que te costaba mantenerte de pie. Y esa forma de vivir, se convierte en tu mayor victoria. Una victoria silenciosa, pero inquebrantable, porque los sueños, una vez cumplidos, se vuelven otra cosa. Ya no son metas, se transforman en memoria viva, en identidad, en legado. Y cuando puedes mirar atrás sin arrepentimientos, cuando puedes decirte con serenidad, viví lo que tenía que vivir, luché por lo que valía, me sostuve en lo que creía, entonces has ganado. Aunque el mundo no lo vea, aunque el reconocimiento llegue tarde, aunque nadie lo entienda, tú lo sabes, y con eso basta. Hay un momento que llega sin anunciarse, un punto de quiebre, y aunque a cada uno le llega de forma distinta, a todos nos llega. Algunos lo ignoran, otros lo entienden demasiado tarde, y unos pocos deciden cambiarlo todo. El mío fue sencillo. No fue una tragedia, no fue un despido, no fue una pérdida, fue más discreto, pero más poderoso. Un día me desperté y sentí que, aunque todo estaba en orden, yo estaba dormido. No en la cama, en la vida. Me levantaba cada día para cumplir con lo que se esperaba de mí. Hacía lo correcto, lo lógico, lo que otros respetaban, pero no lo que me encendía por dentro. Y esa sensación, al principio tenue, se fue haciendo cada vez más insoportable, hasta que me dije, no puedo vivir así, no quiero mirar atrás y descubrir que me pasé la vida apagado. Y fue ahí cuando todo empezó. El cambio, la renuncia, la reconstrucción, el riesgo, no por impulso, sino por necesidad vital, porque llega un punto en el que dejar tu sueño no es una opción, es una traición. Y yo no podía traicionarme más, no otra vez, así que empecé a vivir despierto, aunque doliera, aunque costara, aunque tuviera que soltar lo que me hacía sentir protegido. Porque si hay algo más duro que fracasar persiguiendo tu sueño, es tener éxito en algo que nunca fue tuyo. En este camino aprendí algo fundamental. El objetivo no era destacar, era ser. Ser auténtico, ser coherente, ser fiel a esa voz interna que tantas veces acallé por miedo a no encajar. Durante años me pregunté cómo se vería el éxito. Me lo imaginaba brillante, perfecto, público. Pero cuando por fin me acerqué a lo que para mí significaba tener éxito, descubrí algo que nadie me había dicho. El éxito real es poder vivir sin esconderte, sin ponerte máscaras, sin suavizar tus ideas, sin disculparte por lo que sueñas, sin bajar el volumen de tu voz para que los demás no se incomoden. Y eso no siempre te hace popular, pero te hace libre. Porque la verdadera recompensa de seguir tu sueño no está en los premios, está en la libertad de mirarte al espejo y decir, estoy siendo yo, entero, íntegro, sin miedo. Y claro, no todos te entienden, no todos te apoyan, algunos incluso te juzgan. Pero con el tiempo también descubrí esto. La incomprensión ajena es un precio muy bajo, comparado con el costo de no vivir como quien realmente eres. Por eso no vine a impresionar, no vine a agradar. Vine a construir una vida que me represente, una historia que no me avergüence, un camino que pueda mirar con orgullo incluso en mis días más oscuros,
Porque si tu vida tiene que ser un ejemplo, que lo sea de autenticidad, de coraje, de verdad. Y si alguien me recuerda algún día, ojalá no sea por lo que logré, sino por lo que me atreví a sostener cuando nadie creía que era posible. Empezar fue duro, renunciar, cambiar, soltar. Pero con el tiempo descubrí algo aún más desafiante: sostener lo invisible. Es fácil explicar los resultados, los logros, los momentos de éxito. Pero, ¿cómo explicas las noches de insomnio, las decisiones que nadie entendió, la paciencia que tuviste cuando todo iba lento, la disciplina en silencio, la fe sin pruebas? Esa es la parte del sueño que nadie ve. La parte que no se publica, la que no genera aplausos, la que no se celebra, pero sin la cual nada se construye. Sostener lo invisible es confiar en tu visión cuando aún no hay nada tangible. Es repetir lo que crees cuando nadie te sigue. Es mantenerte firme cuando hasta tú te preguntas si estás loco. Y aún así, sigues. No porque tengas garantías, sino porque ya no sabes vivir mintiéndote. Y con el tiempo, esa fuerza se vuelve inquebrantable. No porque desaparezca el miedo, sino porque aprendes a caminar con él, sin permitirle dirigir tus pasos. Sostener lo invisible fue lo más difícil, pero también fue lo que más me transformó. Porque cuando aprendes a mantener viva una idea sin necesidad de evidencia externa, te conviertes en alguien imparable. No porque tengas más talento, sino porque ya no dependes de nada que no puedas construir por dentro. Y ese es el verdadero poder. Uno que no brilla, pero que sostiene imperios. Al principio, todo giraba en torno al sueño, esa visión clara, ese objetivo concreto, esa meta que me empujaba cada mañana. Pero con el paso del tiempo, mientras caminaba, mientras me equivocaba, mientras me reconstruía una y otra vez, descubrí algo que lo cambió todo. El verdadero regalo no estaba en el resultado, estaba en la transformación. No era el logro, era el proceso. No era el punto de llegada. Era la persona que me estaba convirtiendo mientras intentaba llegar. Y eso no lo ves al principio. Estás tan enfocado en lograrlo que no te das cuenta de que lo más valioso no es tener el sueño cumplido, sino llegar a un punto en el que puedas decir: estoy orgulloso de quien fui para llegar hasta aquí. El carácter que forjaste, la disciplina que construiste, la claridad que ganaste, la fuerza que apareció cuando pensaste que ya no podías más. Eso vale más que cualquier meta, porque las metas cambian. Lo que hoy sueñas, mañana puede no tener sentido, pero la persona en la que te has convertido, esa sí se queda contigo, para siempre. Y cuando lo entiendes, el camino se vuelve más sagrado. Dejas de apurarte, dejas de desesperarte, dejas de mendigar validación externa, porque por fin sabes que lo que estás construyendo dentro de ti vale más que cualquier medalla. Y esa es la clase de victoria que no necesita ser celebrada, porque ya se siente, ya se habita, ya se es. Durante mucho tiempo creí que lo que más quería era libertad. Y sí, era cierto, pero no hablaba solo de libertad financiera, ni de tiempo, ni de movilidad. Hablaba de la libertad de ser quien soy, sin negociaciones. Con el tiempo entendí que ese tipo de libertad se llama vivir con sentido, y que muy pocos llegan a experimentarla, porque vivir con sentido es caro. No se compra con dinero, se paga con coraje, con soledad, con sacrificios, con decisiones que otros no entienden, con caminos que no están señalizados. Pero también es el lujo más valioso que existe.
porque una vez que lo pruebas ya no puedes vivir sin él. Te levantas con intención, trabajas con presencia, piensas con dirección. Y aunque el mundo siga siendo el mismo, tú ya no vives igual. Ya no necesitas que todo esté perfecto, solo necesitas que esté alineado contigo. Y eso, créeme, vale más que cualquier éxito externo. Porque tener sentido es tener centro. Es saber que lo que estás haciendo cada día tiene un propósito más grande que tu comodidad. Es mirar tu vida y reconocerla como tuya. No prestada, no impuesta, tuya. Y ahí, en esa sencillez radical, descubrí que lo había conseguido. No solo por lo que logré, sino porque ya no cambiaría esta paz interna por nada del mundo. A estas alturas de la vida, con todo lo vivido, con todo lo aprendido, hay una pregunta que a veces aparece en silencio. ¿Y si pudieras volver atrás, lo harías distinto? Y mi respuesta es clara. Sin dudarlo, lo volvería a dejar todo. Volvería a renunciar a lo cómodo. Volvería a enfrentar el miedo. Volvería a quedarme sin certezas. Volvería a pasar por los mismos silencios, las mismas miradas, las mismas dudas, porque todo eso fue necesario, no para llegar más rápido, sino para convertirme en alguien que merece la vida que hoy tiene. No se trata de que el camino haya sido perfecto. Fue duro, a veces confuso, otras veces agotador, pero fue real y fue mío. Y eso no lo cambiaría por nada, porque si no hubiera tenido el coraje de dejarlo todo, seguiría viviendo una vida prestada, una historia sin fuego, una existencia sin pulso. Y ahora que miro hacia atrás, sé que lo que más habría dolido no habría sido el fracaso, habría sido no haberlo intentado. Por eso, si tú estás en ese punto, si sabes que llevas un sueño dentro pero aún dudas, te lo digo sin adornos. No esperes más, no negocies más contigo. No te convenzas con excusas que suenan inteligentes, pero que solo te están robando vida. Dejarlo todo no es perder, es apostar. Y a veces, para ganarte, hay que estar dispuesto a soltar lo que ya no te pertenece. Puede que hayas llegado hasta aquí buscando respuestas, consciente, con dudas, con esa sensación de estar atrapado en una vida que parece correcta pero que por dentro te consume en silencio. O puede que no. Puede que este video te apareciera por azar, como tantos otros, y que lo abrieras sin pensar, sin esperar nada, solo por costumbre, por curiosidad, por inercia. Pero lo cierto es que en algún momento de este viaje, algo en ti se detuvo. Una frase, un tono, una imagen mental, un recuerdo, una verdad que llevabas dentro y que no sabías que estaba esperando salir. Y entonces ya no fue solo un video, ya no fue entretenimiento, fue algo más, fue un reflejo, un espejo. Porque esto que estás escuchando no es solo una historia contada, es una historia vivida. Y quizás, sin darte cuenta, también sea la historia que tú aún no te has atrevido a contar. No con palabras, sino con decisiones, con elecciones postergadas, con esa incomodidad que te acompaña cada vez que te quedas callado frente a lo que realmente quieres. Todos llegamos a ese punto, ese cruce invisible donde ya no hay vuelta atrás, ese momento exacto donde sabes que seguir como estás ya no es opción. Puedes fingir un tiempo más, puedes convencer a los demás, incluso puedes intentar convencerte a ti, pero la verdad es terca. Y lo sabes, porque ya lo estás sintiendo. Es ese murmullo que aparece justo antes de dormir, ese apretón en el pecho cuando te imaginas una vida distinta.
Ese vacío que ninguna distracción llena. Esa voz que no grita, pero que no se va. La voz que dice, esto no es todo. Tú sabes que no. Y tú lo sabes. Claro que lo sabes. Aunque lo hayas ignorado por años. Aunque lo hayas silenciado con rutinas, excusas o miedos. Por eso, si estás aquí, si has escuchado hasta este punto, si algo dentro de ti se ha movido, aunque sea 1 milímetro, entonces no lo ignores. Esto no es casualidad. Esto es lo que tu alma necesitaba recordar. Esto es tu señal. Y no para actuar impulsivamente, ni para revelarte sin sentido, sino para dejar de mentirte y empezar por fin a caminar hacia ti. Sé lo que estás sintiendo, porque yo también lo sentí. Esa mezcla de ansiedad disfrazada de cansancio, esa vida que se ve bien desde fuera, pero que por dentro te queda pequeña. Te dices que estás bien, que ya es tarde, que hay cosas que no puedes cambiar, que así es la vida, y te repites eso todos los días, hasta que un día el cuerpo deja de creértelo y empieza a doler. No un dolor físico, uno más sutil, uno que se llama resignación. Es esa sensación de caminar por inercia, de sonreír sin brillo, de cumplir con todo, excepto contigo mismo. Pero te voy a decir algo con absoluta claridad. Esa incomodidad que sientes no es el problema, es el mensaje, es tu brújula interna diciéndote que algo en ti quiere más, y no más cosas. Más verdad, más libertad, más vida. Y si estás sintiendo eso ahora, no lo reprimas, no lo postergues, no le pongas excusas racionales, porque esa incomodidad, esa punzada interna, es la prueba de que tu alma aún está despierta, y si aún está despierta, es porque todavía estás a tiempo de cambiarlo todo. Tú sabes cuál es tu sueño. Puede que lo hayas enterrado bajo toneladas de responsabilidad. Puede que lo hayas ocultado para no incomodar a nadie. Puede que hasta hayas aprendido a hablar de él en pasado, como si ya no tuviera lugar en tu historia, pero está ahí, latente, esperando, como una verdad silenciada, que se niega a morir. Y tú lo sabes, sabes lo que estás postergando, sabes lo que te estás debiendo, sabes lo que arde en ti cada vez que ves a alguien vivir con intención y piensas, yo también podría. Y sí, podrías, pero no lo harás hasta que tomes una decisión, no una decisión grande, ni pública, una decisión íntima, irrevocable, tuya, porque lo que necesitas ahora no es un empujón, es un compromiso contigo, no con la versión ideal de ti, sino con la versión real que está dispuesta a actuar aunque tenga miedo. Llega un punto en el que ya no puedes seguir negociando contigo, porque cada excusa que repites es una forma de seguir postergando tu vida. Te dices que no es el momento, que ahora tienes otras prioridades, que necesitas más preparación, más apoyo, más estabilidad. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Los días se acumulan como hojas en blanco. Las semanas se te escurren entre compromisos ajenos. Y cada tanto, tu sueño vuelve a tocarte por dentro, como para recordarte que sigue ahí, esperando. Pero tú sigues esperando también, a que el miedo se vaya, a que los astros se alineen, a que todo esté listo, a que alguien más te diga que ya puedes empezar. Y lo que no te das cuenta es que nada va a cambiar, hasta que tú lo hagas. No necesitas más motivación, tampoco necesitas tenerlo todo resuelto.
Lo que necesitas es decisión. Cruda, inestable, pero firme. La decisión de dar un paso sin garantía, de empezar aunque no sepas cómo seguir, de avanzar aunque aún tiembles, porque eso es lo que empieza a moverlo todo. ¿Sabes cuál es el primer acto de respeto hacia tu sueño? Nombrarlo, reconocerlo, mirarlo de frente y decirte, ya no voy a esconderte más. Y una vez que lo haces, algo en ti cambia para siempre. Puede que nadie lo vea, puede que nada fuera cambie en ese momento, pero dentro de ti ya no hay marcha atrás. Has despertado, y quien se despierta no puede seguir fingiendo que duerme. Así que da el primer paso, no el perfecto, el posible, el que puedas hoy. Escribir, cerrar algo, llamar a alguien, apagar lo que te distrae, encender lo que te enciende. Haz lo que sea, pero hazlo hoy, porque cada día que no lo haces estás eligiendo otra vez la misma vida. Y tú ya sabes que esa vida no es la tuya. No te hablo desde una cima, no te hablo con superioridad, te hablo porque yo también estuve ahí, yo también dudé, esperé, postergué, fingí que todo estaba bien, fingí que estaba conforme, fingí que había cosas que ya no me importaban. Hasta que un día, esa incomodidad interna se volvió insoportable. No por el ruido, sino por el silencio. El silencio de saber que no estás viviendo tu vida, sino la que otros esperaban de ti. El silencio de acostarte cada noche con la sensación de que algo falta, aunque todo parezca estar en su sitio. Y fue ahí donde tomé la decisión. No fue valiente, fue necesaria. Dejé lo seguro, solté lo que conocía y me enfrenté a lo incierto, a lo incómodo, a lo desconocido. Y no fue fácil, pero valió cada maldita duda, cada lágrima escondida, cada noche en la que sentí que me estaba rompiendo por dentro, porque lo que recibí a cambio fue algo que no puedes comprar ni fingir. Respeto propio, paz interior, coherencia. No hay nada más poderoso que vivir una vida que no necesitas justificar. Una vida en la que te reconoces. Una vida que, aunque no sea perfecta, es tuya. De verdad. Y si hoy me preguntas si volvería a hacerlo, si volvería a soltar lo cómodo, a enfrentar la incertidumbre, a sentir ese vacío que se abre antes de cada salto, mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Porque lo incierto da miedo, pero vivir en una versión reducida de ti, eso duele mucho más. Y cuando sabes que puedes construir tu propio camino, cuando has sentido lo que es sostenerte sin garantía, sin aplausos, sin certezas, ya no necesitas volver atrás, porque pase lo que pase, tú ya sabes avanzar. Has escuchado mi historia, mi miedo, mi renuncia, mi reconstrucción. Pero ahora todo esto ya no se trata de mí, se trata de ti, de lo que vas a hacer con lo que sentiste, con lo que despertó en tu pecho, con eso que sabes que llevas tiempo postergando, porque en el fondo tú ya sabes lo que deseas. No necesitas más motivación, no necesitas más explicaciones, solo necesitas moverte. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando el mundo se ponga a tu favor. Ahora, hazlo temblando, hazlo en silencio, hazlo sin garantías, pero hazlo, porque cada día que no lo haces, estás eligiendo mantener viva una frustración que no fue hecha para quedarse. Y sí, lo sé, empezar cuesta, pero cuesta mucho más vivir años repitiéndote que ya no se puede, que ya es tarde, que la vida es así. No lo es, no para ti, no si aún lo estás sintiendo por dentro. Esa chispa, ese fuego,
Esa incomodidad que no se va porque tú aún no te has ido. Sigues aquí, escuchando, respirando, sabiendo que puedes elegir algo distinto. Y si algo de lo que dije te tocó, aunque fuera una sola palabra, entonces no lo ignores. Porque eso que tocó es lo que todavía está vivo en ti, y lo que está vivo merece ser vivido, no en teoría, no en tus pensamientos, en la realidad, con tus actos, con tus decisiones, con tu vida. Si estás aquí, si llegaste hasta este último suspiro del mensaje, es porque ya no quieres seguir viviendo a medias. No más excusas, no más silencios, no más sueños almacenados en la estantería de lo imposible. Tú no viniste a resignarte, no viniste a conformarte con lo mínimo, no viniste a repetir lo que te dijeron que eras, viniste a vivir con intención, a sentir cada decisión, a construir una vida que se parezca a lo que llevas dentro. Y para eso no necesitas saberlo todo, solo necesitas empezar, no en grande, en real, en serio. Da ese primer paso, aunque sea escribirlo, aunque sea llorarlo, aunque sea contártelo a ti mismo sin filtros, por primera vez. Y si este mensaje te tocó, si algo se movió en ti, no lo dejes ir sin hacer algo con eso. Comenta. Nómbralo. Compártelo con alguien que también se está quedando a la mitad. Haz lo que sea, pero no te vayas igual. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones y acompáñame en el próximo viaje. Uno donde ya no se trata de soñar, se trata de actuar. Porque los que sueñan y esperan, se quedan deseando. Pero los que sueñan y actúan, viven. Y tú has venido a vivir. Nos vemos en el camino.